Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 21 de abril de 2022. Tenemos que hablar hoy de Ucrania, en primer lugar, no tanto porque esté ocurriendo algo distinto a lo que estaba pasando ya en días anteriores. Desgraciadamente la guerra sigue y además con el paisaje desolador que ya conocemos a diario, sino porque hoy el presidente del gobierno español, en compañía de la primera ministra danesa, se ha trasladado hasta Kiev para entrevistarse en lugar secreto con Zelensky. Ustedes que Zelensky, que está siendo, el objetivo prioritario de Putin, ya conocemos varios complots dirigidos a acabar con su vida, tiene que mantener siempre sus emplazamientos bajo secreto de sumario y por tanto no sabemos el lugar concreto donde se han reunido, pero sí que después hemos podido escuchar a uno y a otro en una comparecencia ante los medios de comunicación. Desde luego queda muy lejos aquel tiempo en el que España se asomaba a este conflicto bélico con cierta prudencia. Ustedes recuerdan que cuando Putin invade Rusia, en España hay como una reacción gubernamental más o menos tibia. Unidas Podemos no quería bajo ningún concepto que Europa se involucrara en esta guerra, hacía un llamamiento diario a la diplomacia como única salida razonable para ese conflicto y desde luego el gobierno de Sánchez, la parte socialista del gobierno, por presión de la parte podemita, durante mucho tiempo estuvo diciendo que no iba a enviar armas ofensivas a Ucrania. Es verdad que desde el primer momento, seamos rigurosos y seamos justos, Sánchez calificó la invasión de Putin como una invasión injusta y por lo tanto reconocía el derecho a defenderse del país invadido, es decir, en este caso de Ucrania, pero defenderse con las armas de otros, no con las que España unilateralmente pudiera mandar. En aquel momento lo que dijo el presidente del gobierno, ustedes ya lo recuerdan muy bien, es, bueno, nosotros contribuiremos a lo que es la centralización del envío de armas que haga la Unión Europea, pero no haremos un envío de armas de manera unilateral. Bueno, pues ese es el discurso que ha quedado absolutamente superado, porque lo primero que ha dicho Sánchez en su comparecencia ante los medios después de la entrevista con Zelensky es que España va a enviar el doble del material que hasta ahora ha enviado a Ucrania, y se refería naturalmente a armamento ofensivo, 200 toneladas de munición y distinto material militar. Escuchen al presidente del gobierno español. En este respecto me gustaría anunciar lo siguiente. En primer lugar, a nivel militar, quiero anunciar que un nuevo envío de equipo militar ya está de camino a Ucrania. De hecho, es un navío, el Isabel, que ha partido hoy de un puerto España hacia Polonia con 200 toneladas de municiones y otro material. Bueno, esto es el trigo y luego viene la prédica, predicar y dar trigo. Bueno, él ha querido hacer las dos cosas hoy. Por una parte ha dicho, esta es la contribución material de mi país, de España, a Ucrania, con el que queremos formar una especie de comunión de intereses. Que no se sientan solos, ha dicho varias veces el presidente del gobierno, no solo por el apoyo de España, sino por el apoyo de toda la Unión Europea. Que no se sienta solo el señor Zelensky, ningún ucraniano, y que no se sienta a salvo ni Putin ni ningún ruso. Hoy desde Kiev me gustaría decirle a todo el pueblo ucraniano que no están solos. Europa está con ustedes, el mundo, creo yo, también está con ustedes y no vamos a abandonarles. Quiero ser claro, Europa va a estar unida con Ucrania y Europa va a estar unida contra esta guerra ilegal e injusta iniciada por Putin. Insisto que estas han sido declaraciones después de esa entrevista, de esa comida de trabajo que han tenido en algún búnker, en alguna parte de Kiev, que no ha trascendido, como es lógico y natural. Pero antes de esa entrevista, el presidente del gobierno, en compañía de la primera ministra danesa, habían tenido la oportunidad de reconocer el territorio ucraniano que está siendo sometido a la terrible, masacre por parte de las fuerzas militares del señor Putin. Y después de ese reconocimiento sobre el terreno, lo que ha dicho Sánchez, ahora en español, es que está verdaderamente conmovido. Nos hemos conmovido y nos hemos emocionado por los propios testimonios. Nos hablaron del trato que recibieron por parte de las tropas rusas, también de la imposibilidad que tuvieron muchos de los militares de poder recoger los cuerpos de sus compatriotas, algunos de ellos debajo de los escombros
tenían la constancia de que estaban vivos, pero no pudieron ser capaces de recuperarlos y por tanto murieron. No solamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, sino que efectivamente tendrá que ser la Corte Penal Internacional la que, en fin, certifique o no si se han producido un caso de genocidio aquí. Pero yo en mi primera intervención he abierto lógicamente la puerta a ello. Bueno, ha llegado un poco más lejos y ha dicho que España va a colaborar con la Corte Penal Internacional y que va a enviar, desde luego, investigadores para que ayuden a esclarecer los hechos, y él es partidario de que ningún crimen de lesa humanidad quede impune. Lo ha dicho también varias veces en español, como acabamos de oír, y también en inglés en los momentos previos. Bueno, Zelensky ha hablado también. Zelensky no ha dicho cosas que no esté diciendo habitualmente. Ya desde ayer había cambiado el discurso. Él dijo: estoy empezando a darme cuenta de que los países europeos, que al principio pues hablaban mucho pero colaboraban poco, han empezado a entender la trascendencia de la situación que estamos viviendo, y por lo tanto empiezo a darme cuenta de que ellos ahora empatizan más con la situación que nosotros, los ucranianos, estamos padeciendo en nuestra propia carne. Y ese era un mensaje optimista que le permitía pensar que la ayuda europea efectivamente se iba a intensificar, como de hecho ha ocurrido en relación a nuestro país. Y me alegra mucho decir, aunque con cauteloso optimismo, que nuestros socios han comenzado a comprender mejor nuestras necesidades, a comprender qué es exactamente lo que necesitamos y cuándo exactamente necesitamos todo esto, no en semanas, no en un mes, sino inmediatamente, en este momento, mientras Rusia está tratando de intensificar sus ataques. Bueno, y a todo esto, ¿cómo está la situación estrictamente militar, estrictamente bélica? Bueno, Mariupol ya está bajo el control de Putin. Es verdad que hay una zona, una acería, donde se concentran además civiles y militares que el propio Putin ha dicho que no quiere bombardear, pero el resto de la ciudad está sometida al control ruso, según Rusia. Es verdad que hoy Zelensky ha desmentido ese hecho y por lo menos lo ha matizado. Que nos cuenta cómo está evolucionando esa situación militar, como todos los días, Verónica Jorro. Vladimir Putin ha cancelado hoy la orden de asaltar la acería de Azovstal en Mariupol, donde quedan unas 2.000 personas entre soldados y civiles, con el argumento de salvar vidas, aunque manteniendo el bloqueo a la zona industrial. Consideró inapropiado la orden de irrumpir en la zona industrial y ordenó que se cancele, ha manifestado el dictador durante una reunión con su ministro de Defensa, el cual ha afirmado que las Fuerzas Armadas del país han tomado el control de Mariupol, aunque ha admitido que queda la resistencia de la acería de Azovstal, donde se encuentran unas 2.000 personas entre civiles y soldados. Dice el ministro que en la planta metalúrgica quedan cerca de 2.000 efectivos ucranianos y se necesitarán 3 o 4 días para terminar el trabajo. Por eso el gobierno de Ucrania ha exigido la apertura de un corredor humanitario desde la planta de acero para evacuar a los civiles y a los soldados que se encuentran allí. Un corredor que, según ha denunciado el alcalde de la ciudad, no se ha producido porque los autobuses no han llegado al punto de salida acordado con Moscú. Además, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no ha podido confirmar si la ciudad está completamente controlada por los rusos. Nosotros no podemos confirmar eso. Yo sé que mayor parte de Mariupol sí está bajo asedio ruso, pero sabemos que una parte está con nuestros militares. La planta siderúrgica de Azovstal es, según los rusos, el único enclave de Mariupol que resiste sus ataques. En sus túneles e instalaciones se refugian aún civiles y soldados ucranianos en condiciones infrahumanas. El resto de la ciudad, a orillas del mar de Azov, ha sido prácticamente destruido por los bombardeos rusos desde el inicio de la invasión del país el pasado 24 de febrero. Bueno, esta guerra, todos lo sabemos, está teniendo además consecuencias económicas en todos los países del mundo, especialmente de la Unión Europea y por lo tanto también del nuestro. Y ahí están unos y otros, los del gobierno y los de la oposición, tratando de ver qué medidas económicas podrían paliar esta situación económica tan adversa. Ya saben que ayer el jefe de la oposición, el señor Núñez Feijóo, presentó un plan en el que como medida estelar está una bajada de impuestos bastante extensiva. Es verdad que concentrada por lo que al IRPF se refiere en las rentas medias o bajas. Bueno, hoy el gobierno, dos representantes distintas del gobierno, dos ministras, han vuelto a descalificar esas propuestas del señor Feijóo y además lo han hecho utilizando un argumento que parece que les viene bien, y es que el Fondo Monetario Internacional también ha dejado entrever que en este momento una bajada de impuestos no tendría un impacto
lo suficientemente eficaz como para eludir los problemas de inflación que está padeciendo nuestro país. Ese es el argumento que hay que utilizar como, digamos, en fin, razonamiento de autoridad la ministra Montero. Que el Fondo Monetario Internacional no aconseja en ningún caso una bajada fiscal, todo lo contrario, plantean que probablemente hay que hacer un esfuerzo superior por parte de las rentas altas y también, si han escuchado ustedes el debate de ayer y el resumen que se produjo en Francia, la única formación política que plantea en ese país una bajada fiscal es la fuerza de ultraderecha. Por tanto, yo creo que hay un consenso a nivel europeo de que no es un momento de bajada de impuestos generalizada. Como ven ustedes, dos por el precio de uno. Primero, no serviría de nada bajar impuestos, hagamos caso, dice ella, al Fondo Monetario Internacional, y además que quede claro que quienes están proponiendo esas medidas son los de la ultraderecha. Es decir, que ahí hay un ataque nada entreverado, yo creo que bastante frontal, bastante explícito a el señor Feijóo. Pero uno sabe que se está enfrentando a un argumentario perfectamente coordinado cuando dos miembros de un mismo colectivo, en este caso dos miembros del gobierno, utilizan exactamente la misma argumentación. Eso quiere decir que alguien ha dicho, bueno, cuando nos pregunten o cuando salgamos en público, lo que hay que decir es esto, esto, esto y esto. Y hoy lo que toca decir es que el Fondo Monetario Internacional nos da la razón y que por lo tanto bajar impuestos no es el camino correcto. Escuchen a la ministra portavoz. Va en contra de la dirección del planteamiento del Fondo Monetario Internacional, que efectivamente dice que en estos momentos estas respuestas no paliarían el principal problema, que es el problema de la inflación, sino que podría incluso agravarlo. Va en contra de las indicaciones del Banco de España, son respuestas del pasado. Hoy el Partido Popular, es decir, el principal partido de la oposición, no ha querido darle réplica a esta argumentación, o por lo menos a mí no me consta que ninguno de los líderes del PP haya salido a la palestra. Sí es verdad que el presidente de la patronal, el presidente de la COE, el señor Garamendi, ha querido dejar claro que se pueden interpretar de varias maneras las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que el gobierno hace una lectura interesada de lo que ha dicho el FMI. Él lo ha entendido de otra manera. El Fondo Monetario lo que está diciendo, sobre todo, es algo que yo repito siempre, que tengamos rigor presupuestario y ortodoxia económica. Es decir, no consiste en recaudar más, consiste en gestionar mejor. Bueno, esto es lo que les puedo contar a propósito del debate económico, que también nos va a acompañar durante los próximos días. Ya saben que el día 28, es decir, dentro justamente de una semana, se tiene que convalidar el Real Decreto de Medidas Económicas que aprobó el Consejo de Ministros. Y ahí será el momento en el que veamos cómo alcanza su cenit este debate. El Partido Popular no parece que se acerque a las posiciones del gobierno, o el gobierno no parece que se acerque, si ustedes lo quieren contar de otra manera, a las posiciones del Partido Socialista, pero lo cierto es que el Partido Socialista necesita el apoyo de alguien. No se puede quedar con el apoyo de unos pocos, porque aritméticamente necesita convalidar ese Real Decreto. Lo tiene mal con el Partido Popular, que no parece que tenga ningún argumento para votar a favor de la convalidación, y lo tiene mal también con los independentistas catalanes, ya lo saben, ahí hay una guerra de fondo como consecuencia del espionaje al que fueron sometidos algunos líderes del independentismo catalán, que va cobrando forma conforme pasan los días. Empezó con fuerza. Ya saben que la primera reacción de los independentistas fue decir congelamos las relaciones con el gobierno. Ayer parecía que daban un ligero paso atrás, seguían hablando de buscar el diálogo y de arreglar esos malos entendidos, pero hoy volvemos a un discurso duro. Hoy ha estado Pere Aragonés, el presidente catalán, en Madrid, y ha dicho cosas tanto en Barcelona como aquí, en la capital de España, bastante duras contra el gobierno. Esmeralda Ruiz. No bastaba con la declaración conjunta hecha pública este miércoles. Pere Aragonés necesitaba en concreto la foto con Unidas Podemos en el Congreso para forzar a Pedro Sánchez a celebrar una comisión de investigación sobre el asunto del espionaje por el que el propio Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, ya pedía, recordamos, a principios de semana que rodaran cabezas si era necesario. Era la complicidad que hoy buscaba Esquerra, que cuestionan los de Puigdemont, pero que al presidente separatista, a Pere Aragonés, le sirve para seguir exprimiendo este asunto. La clave está ahora en la votación del próximo jueves, la de la convalidación del decreto con medidas económicas de choque para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Aragonés ha repetido hoy que la confianza está dañada, que es inviable seguir colaborando, pero que, sin embargo, no están por la ruptura y que hay contacto con Pedro Sánchez. Esto lo contaba primero en la cadena SER. No es una cuestión de finiquitar la legislatura o no. Nosotros no trabajamos para esta ruptura.
Pero en estos momentos la pelota no está en nuestro tejado. Yo no acostumbro a hablar de las conversaciones privadas, pero en este caso yo creo que se desprende un cierto compromiso de poder aclarar la situación, pero esto se tiene que concretar. Es decir, esto no se soluciona con palabras. Después, preguntado ya en el Congreso por la votación, la primera prueba de fuego para comprobar si estas amenazas son o no reales, Aragonés escapaba de la pregunta. Si pretendes que tu socio de legislatura te siga dando apoyo, ante la sospecha clara de que hay organismos del Estado que están vinculados a un posible espionaje masivo como el que hemos conocido, pues tienes que tomar decisiones, tienes que ser muy claro y tienes que llegar hasta el final. No puedes pretender que todo continúe igual hasta ahora. Y evidentemente, a partir de las decisiones que tome o no tome el gobierno español, también el gobierno de la Generalitat, también los partidos políticos van a tomar sus decisiones sobre el futuro de la legislatura. ¿Qué significa llegar hasta Muy bien, gracias. Todo apunta a que esta escenificación se alargará hasta esa votación del jueves. También el PDeCAT, sus 4 apoyos pueden ser decisivos para el decreto del gobierno. Por ahora dicen que lo desvinculan del asunto espionaje. Más agresivo el tono en Junts, que valora incluso romper sus acuerdos con el PSC en la Diputación de Barcelona. Otra cosa es que se consume la CUP. Los radicales también presionan hoy a Esquerra para dinamitar la mesa de negociación con el Gobierno de España. Conviene que pongamos voz a esas dos presiones que contaba ahora mismo Esmeralda Ruiz, porque lo tiene difícil Esquerra en ese sentido. Esquerra probablemente lo que querría es recuperar la relación de confianza con el Gobierno de Sánchez, pero al mismo tiempo no lo puede hacer si no hay algo que pueda vender ante los suyos como una recompensa suficiente. Y los que no quieren esa recompensa o los que no quieren recuperar ese clima de diálogo son ni los de Puigdemont ni tampoco los de la CUP. Maite Nogueras ha dicho esto. Este gobierno supuestamente progresista blanquea un sistema que está absolutamente podrido y también blanquea un comportamiento que es impropio de un Estado democrático. No hay confianza ni en este gobierno ni, por supuesto, en este Estado. Que me perdone la señora Nogueras, a la que llamo Maite, pero se llama Miriam, por cierto. Y luego también ha sido, como nos explicaba Esmeralda Ruiz en su crónica, todavía más duro en sus declaraciones, más dura, Mireia Vehí, que en nombre de la CUP le ha dicho esto, Esquerra Republicana de Cataluña. Nosotros pensamos que Esquerra no puede seguir actuando con normalidad en esta mesa de diálogo. De hecho, el independentismo en toda su pluralidad es espiado, perseguido y vigilado en este caso concreto y por lo tanto no entenderíamos que la línea continuara siendo la misma. Esta es la gran presión que tiene el señor Aragonés o el señor Junqueras, como ustedes quieran, porque son el tándem de la misma cosa en la situación que nos enfrenta, es decir, en esta historia del espionaje de Pegasus. El señor Aragonés no puede hacer lo que probablemente le pide el cuerpo sin quedar mal ante sus socios independentistas en Cataluña, y el gobierno lo sabe. Por eso el gobierno está tratando desesperadamente de que no se rompa el puente que les une a Esquerra Republicana de Cataluña, porque sin ese apoyo parlamentario la estabilidad de la legislatura se iría a freír puñetas, dicho sea más coloquialmente. Hoy también 2 ministras han querido dejar claro que el gobierno no ha hecho nada de lo que tenga que arrepentirse. Todo ha sido, decía Pilar Llop, la ministra de Justicia, absolutamente legal. Como usted comprenderá, le vuelvo a insistir en que estamos en un Estado de Derecho y que el Gobierno siempre actúa conforme a la legalidad. Entonces, ¿el Supremo avaló las escuchas? El Gobierno siempre actúa conforme a la legalidad. En cualquier caso, no estoy hablando de este caso concreto, siempre, en cualquier caso, más allá de los supuestos concretos, el Gobierno actúa en un Estado de Derecho con arreglo a las normas vigentes. Es lo mismo que dijo ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, y es lo mismo que ha dicho después la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Insisto, el Gobierno nada tiene que ocultar, pero el Gobierno también se somete a la ley, por tanto, es conveniente que no tengamos discursos alejados de la realidad, discursos populistas y discursos que no se corresponden con las reglas de juego. Existen canales, existen vías para que podamos compartir esas informaciones, pero sin poner en riesgo la seguridad nacional de nuestro país. Bueno, y ahora déjenme que les cuente, porque me parece que esto empieza a adquirir ya los tintes de un colburán turco, lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento Regional madrileño.
Saben que la oposición al Partido Popular ha encontrado en el contrato de las mascarillas, primero de Isabel Díaz Ayuso, es decir, de la Comunidad, y después del Ayuntamiento del señor Martínez Almeida, un filón para tratar de desgastar al partido gobernante en las dos instituciones. Y el hecho además de que parecieran más o menos vinculados, eso depende de cómo lo queramos interpretar cada uno, el hermano de Isabel Díaz Ayuso y un primo del señor Almeida, le confería un carácter pues más morboso, si ustedes quieren. Pero hete aquí, por eso digo que esto empieza a parecerse ya a un culebrón turco, que hoy ha entrado en escena el padre del jefe de la oposición, es decir, del portavoz del Partido Socialista, porque hemos sabido que el asesor jurídico de la empresa que pagó las mascarillas a Medina y a su socio es precisamente el padre del señor Lobato. Y como consecuencia de todo ello, el pleno hoy en la Asamblea de Madrid ha sido bastante movidito. Jesús Sánchez. Buenas tardes. La investigación sobre la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario sigue su curso y hoy nos hemos enterado de un detalle más que llamativo, y es que la empresa pública de los Servicios Funerarios de Madrid fue quien autorizó la sospechosa compra, y en las actas de los contratos el que firma como asesor jurídico es Juan Lobato Valero, el padre del portavoz socialista en la Comunidad de Madrid. Pero veo que si vamos a jugar a este juego tan sucio, hablemos de sus familiares y dígame por qué su padre autorizó y dio visto bueno a las mascarillas del ayuntamiento. Bien. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondía de esta manera cuando previamente Juan Lobato ponía de nuevo en cuestión el honor de Ayuso mencionando al hermano de la presidenta. Ni en 3 años de la suma del sueldo de todos esos diputados que pretenden eliminar, ni en 3 años de todo ese sueldo, se llega al importe que se han llevado su hermano y los comisionistas del señor Almeida, señor Ayuso. Ni en 3 años, 3 años del sueldo de más de 40 diputados se lo llevan en 10 días las comisiones de un hermano y de 2 amigos. Una vez finalizada la intervención de Ayuso, el portavoz socialista pedía la palabra por alusiones. En este punto, la presidenta de la Cámara Regional ha pedido a los diputados que dejen de usar a familiares en el Pleno. Escuchamos a Eugenia Carballedo. Pónganse en mi lugar. Las alusiones, insisto, a los adversarios a los familiares de los adversarios políticos están siendo constantes. Desde la señora Alonso, pasando por usted y ahora, obviamente, la presidenta del Gobierno. No le puedo dar alusiones, señor Lobato, por este punto en concreto. Y tras esta polémica llegaba el turno de Mónica García. La portavoz de Más Madrid ha cuestionado a la presidenta sobre la posible implicación de José Luis Martínez Almeida en el caso de las comisiones millonarias del ayuntamiento madrileño. Escuchen. ¿Podría usted a lo mejor contestarme? Ha estado tan ocupada avalando gobiernos de la ultraderecha que no ha tenido tiempo para posicionarse. ¿Me puede usted contestar con un sí o no a las siguientes preguntas? ¿Usted pondría la mano en el fuego por el señor Almeida? ¿Usted condena la estafa de los comisionistas? ¿Usted embargaría los Ferraris? Señoría, pondría la mano en el fuego por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ayuso ha defendido además que Madrid no es el lugar de sinvergüenzas, borrachos y homófobos que Mónica García describe siempre, sino que es un territorio, dice Ayuso, abierto, universal, divertido y mestizo de contrastes. Jueves 21 de abril de 2022, vamos a resumir ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Seguimos pendientes de conocer la fecha para las elecciones en Andalucía. Este jueves el consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo, ha insistido en una entrevista en la cadena COPE en la necesidad de tener presupuestos para 2023, volviendo a señalar que los comicios no tienen que celebrarse en domingo. En Andalucía no se pueden celebrar por ley elecciones ni en julio ni en agosto. Por tanto, la única opción que hay es celebrarlas, si es antes del verano, el 19, el 26, o no tiene por qué ser fin de semana, ¿no? O si no, ya después del verano. Más cosas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado un documento en el que recomienda a España que explore la posibilidad de reconocer los crímenes de la banda terrorista ETA como delitos de lesa humanidad para que no prescriban. Miguel Ángel Pérez. El informe del Parlamento Europeo recoge la sugerencia a las autoridades españolas de agotar las posibilidades interpretativas del derecho penal para dar este tratamiento diferenciado a los 379 asesinatos de ETA aún sin resolver y que, por tanto, se puedan investigar estos crímenes como
como delitos de lesa humanidad, una figura que se introdujo en el Código Penal en el 2004. Esta recomendación del Europarlamento sale adelante a pesar de la oposición del PSOE, que presentó una enmienda alegando que no es posible aplicar la lesa humanidad para aquellos delitos cometidos antes de dicho año. El informe recoge otra recomendación para que los beneficios penitenciarios y el tratamiento que se pueda conceder a los condenados de ETA se vinculen a su colaboración en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento, una opción que los socialistas habían intentado también suavizar. Además, el informe propone establecer mecanismos legales para criminalizar el enaltecimiento de un atentado específico o promover esfuerzos para evitar la glorificación pública de terroristas condenados cuando salen de la cárcel, los famosos ongi etorri. Por último, se explora la posibilidad de que los miembros de la cúpula de ETA, en el momento en que se cometieron los distintos atentados no resueltos, puedan ser procesados como instigadores del crimen. Gracias, Miguel Ángel. Sepan también que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha calificado como reprobable desde el punto de vista moral y ético. Ha dicho que la Supercopa de España de fútbol se celebre en Arabia Saudí. Unas declaraciones que ha hecho en Televisión Española. Me cuesta comprender es como un campeonato de nuestro país se celebra en otro estado y por tanto como en cierto modo se priva incluso a la propia afición de participar, de colaborar en él. Lamentablemente la Federación Española de Fútbol no recibe dinero público y por tanto no ha podido estar la fiscalización del Estado como lo está en otros ámbitos. Yo creo que es un asunto preocupante que desde luego es reprobable desde el punto de vista moral y ético y ojalá se lo replanteen. Por otro lado, El Confidencial continúa publicando informaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, como que burló las normas del organismo para que le pagaran un piso de lujo en Madrid. Ante la polémica por el presunto cobro de comisiones, Rubiales ha explicado hoy en Telecinco que eliminará la parte variable de su sueldo. Hoy mismo he hablado y he propuesto que en la próxima asamblea, incluso con carácter retroactivo al 1 de enero, se me ponga un salario fijo. Para que no haya ningún entrenador, ningún jugador, ni nadie que piense, que no ocurriría de ninguna manera, pero que piense que un árbitro va a pitar para allá o para acá para que a mí me aumente el salario. En la crónica de sucesos, los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre boliviano de 20 años con antecedentes por su presunta relación con la brutal agresión sexual a una menor de 16 años en Igualada, en Barcelona. Hoy la madre de la joven pedía justicia en Cataluña Radio. Que por fin se ha hecho justicia tanto divina como policial. Tantos meses esperando y con la incertidumbre de no saber nada y por fin llega el día que recibe ser una gran noticia así. Y no se marchen porque analizaremos el debate entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen que se celebró anoche en París antes de que tenga lugar la segunda vuelta de las presidenciales este mismo domingo. Enseguida se lo contamos.